Buenos días, bienvenidas sean todas las personas que vienen por primera o por primeras veces, bienvenidos sean. Vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a escudriñar la Escritura. Génesis capítulo 1, verso 31. Dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La Escritura nos habla del libro del Génesis, del libro de los comienzos, de los principios, del principio de toda la creación, de todas las cosas que nosotros vemos, de todas las cosas que nosotros nos rodean. Y la Escritura no se detiene a querer convencer al ser humano para hacerle un convencimiento de que si Dios existe o no existe. Simplemente la Escritura lo da por hecho. Por cuanto Dios es real, Dios es verdadero, lo podemos ver en la misma creación. Y en esta parte que nosotros estamos leyendo, en esta parte de la Escritura, dice que en el sexto día Dios terminó la creación. En el sexto día Dios terminó de hacer todas las cosas que hoy vemos y muchas otras cosas que probablemente ya no conocimos, que probablemente ya no nos tocó a nosotros después de la destrucción de la tierra con el diluvio y después de tantos años que han pasado, tantas cosas que se han desaparecido, tantas cosas que han desaparecido en cuanto a la creación se refiere. En 6 días Dios lo hizo. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, Dios hizo la luz. Dios hizo la hierba, los árboles, los animales, el sol, la luna, las estrellas, todas las cosas que nosotros vemos, el color de las flores, el color de los peces, el color del mar, el color de los cielos, el color de las flores hermosas, de las mariposas, de los pájaros. Cada uno de ellos Dios los creó, Dios los hizo todas y cada una de ellas, animales, marinos, peces, aves de los cielos. Dios creó todas las cosas. Dios hizo todas las cosas, dice la Escritura, que vio Dios que era bueno. Cada día, conforme la Escritura nos va narrando que Dios había creado las cosas, que Dios había hecho las cosas, y te empieza a decir la Escritura: y en el primer día Dios creó esto, y vio Dios que era bueno. El segundo día Dios vio que creó esto, y se dio cuenta Dios que era bueno cuando creó los cielos. Y así, consecutivamente, y hasta el sexto día, después que Dios observó toda la creación terminada, dice la Escritura que creó y que observó y dijo: es bueno en gran manera. Verso 27 y verso 28 del primer capítulo de Génesis también nos dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de que Dios hace todas las cosas, después de que Dios crea todas las cosas, toda esa creación hermosa, cuando Dios empezó a crear el mundo que nos rodea, amado amigo, ¿sabes que Dios lo hizo hermoso? Todo lo hizo bello, todo lo hizo hermoso. En su momento todo era tan lindo, tan hermoso. Hoy en día puedes ir tal vez a alguna parte en el mundo, alguna parte en nuestro país, alguna de esas ciudades que tienen muchísima vegetación, que tienen, yo no sé, tal vez cascadas, tal vez lugares muy hermosos. Puedes observarlos y de veras que a la vista son sorprendentes por la belleza, por su hermosura. Si ahorita nos sorprenden, en el principio de la creación era muchísimo más. Y todo era bueno en gran manera. Todo era hermoso, como que Dios estaba preparando todo un ambiente, todo un escenario importante, hermoso, glorioso, precioso. Todas las cosas, los colores, los sabores, las texturas, la manera, la forma en que Dios creó todas las cosas, todo era hermoso, muy bello. En el sexto día dice la Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen. Pareciera como que Dios estaba preparando todo un escenario ¿para qué? Para que pudiera ingresar, para que pudiera entrar la corona de la creación. Aquello que era lo más importante de la creación, la culminación de la creación, aquello que era lo más glorioso e importante para Dios.
al hombre y lo hace a su imagen y conforme a su semejanza. Dios crea al hombre después de haber hecho todas las cosas, como que corona toda la creación y pone al hombre en alto, como algo muy importante en su creación. En lo que Él había hecho, en lo que Él había creado, en lo que Él había formado, en ese momento hace al ser humano. Del polvo de la tierra, es cierto, del polvo de la tierra, sin embargo, Dios lo hace. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios, dice aquí la Escritura, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este momento Dios estaba dando una bendición hermosa sobre el ser humano. En este momento Dios estaba estableciendo al ser humano como el dueño de todas las cosas. De todas las cosas que le rodeaban, Dios les manda que se multiplicaran, que fructificaran, y no solamente eso, sino que fueran señores de todas las cosas. Señores de las aves, señores de los animales terrestres, señores de los animales y de las bestias marinas, señores de toda la creación, de los árboles, de las plantas, de todas las cosas. Dios lo había establecido al hombre como alguien muy importante. Lo más importante de su creación, de tal manera que los bendice. ¿Para qué? Para que se fructificaran, para que fueran muchos en la tierra. Dios tenía planes importantes, planes de bendición, planes de amarlos, planes de llenarlos, de satisfacer su necesidad. Dios había creado al ser humano con una necesidad. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea con una necesidad, y esa necesidad, sabe Dios, que era Él mismo. Y de hecho podemos observar a través de la Escritura y a través de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo al ser humano, amado amigo, Dios lo hizo para comunicarse con Él, para tener comunión, para estar con Él. Dios hizo, Cristo Jesús hizo todas las cosas e hizo al ser humano para ser parte, para hacerlo parte de sí mismo, para que el hombre pudiera estar satisfecho y Dios pudiera recibir gloria y alabanza del ser humano. Todo lo hizo para el hombre. Todo lo creó para el hombre. De hecho, entre toda la creación, entre todo el mundo que Dios ya había creado, entre todo el mundo que ya Dios había formado, no solamente se limitó en eso, sino que puso al hombre en un lugar muy especial, en un lugar más especial que todas las demás cosas que le rodeaban. Dice la Escritura en el capítulo 2 del Génesis, en el verso 15, dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice la Escritura que Dios hizo un huerto dice de Edén. La palabra Edén quiere decir las delicias. Era un lugar sumamente deleitoso para los ojos del hombre, era un lugar sumamente deleitoso para los sentidos del hombre, era un lugar sumamente deleitoso para todo lo que el ser humano era en ese momento. Dios había creado todo ese huerto, todo ese lugar, un lugar lleno de delicias, de satisfacción, de plenitud corporal, física, espiritualmente hablando también. Claro que sí, Dios había hecho todo de tal manera que el hombre se pudiera sentir a gusto, de tal manera que el hombre pudiera estar en paz, pudiera estar deleitado, pudiera estar disfrutando de lo que ya Dios le había dado. No le había costado nada al ser humano. El ser humano no había tenido que trabajar por obtener nada. Todo Dios se lo había formado, todo Dios se lo había creado, de tal manera que el hombre pudiera deleitarse en gran manera en este huerto lleno de delicias. Todo lo que el hombre necesitaba ahí estaba. Los planes de Dios para este momento estaban en su esplendor. Los planes de Dios había creado todas las cosas y al ser humano, y Dios tenía planes específicos con el ser humano. Dios estaba esperando mucho del ser humano, dado que Dios le había dotado de una voluntad para decidir o amarle o no amarle. Dios bueno en gran manera.
Los planes de Dios, no creas que los planes de Dios eran unos planes que se iban a cortar, que se iban a derribar y que se iban a venir abajo en un mes, en 2 meses, en 5 años, en 10 años, en 100 años. ¿Sabes que Dios había creado al hombre de una manera eterna? ¿Sabes que Dios no había planeado el mundo y las cosas y al ser humano para que el hombre muriera? ¿Sabes que Dios no había inventado o no había abierto la puerta para la muerte en el ser humano y el ser humano iba a vivir eternamente teniendo comunión con Dios? No había muerte en el momento cuando Adán y Eva estaban habitando la tierra. No existía muerte. Dios estaba interesado en tener comunión con ellos eternamente. Dios creó al hombre limpio, santo, íntegro, recto, sin pecado, sin maldad. Sin embargo, también Dios, desde el principio de la creación, les había establecido las reglas de su creación. Dios había creado muchas cosas, pero Dios estableció reglas también. Y aquí es importante que entendamos que las reglas no existen solamente de hace unos años para acá. Dios, desde el principio de la creación, estableció reglas, estableció mandamientos, instrucciones que le dijo claramente al ser humano que debía de hacer o que no debía de hacer. Y Dios se los dijo y se los dejó claro. Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Dios está en este momento estableciendo un mandamiento específico, una ley para que el hombre la guardara. Para que una ley pueda tener vigor, para que una ley pueda ser ley verdaderamente y se pueda tener como ley, deben de haber ciertos elementos. En primer lugar, la instrucción. La instrucción clara y precisa. Y en segundo lugar, el beneficio de guardarla o la consecuencia de la desobediencia al no guardarla. Solamente de esa manera es que se establece una ley. Cuando una persona pone ciertas circunstancias para que el hombre decida si quiere o no quiere, eso no es ley. Ley se establece cuando alguien define una instrucción clara y después de ahí viene una consecuencia por transgredirla o una consecuencia por guardarla. Esa es una ley. Y Dios desde el principio de la creación estableció la ley. Dios le dijo: de todo árbol podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Y les dice: porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios desde ese principio estableció leyes, amados hermanos. Desde el principio de la creación Dios dejó claro, la ley no viene desde Moisés, la ley viene desde el libro del Génesis. Dios instruyó, Dios dejó claros mandamientos, instrucciones, principios. Y cuán importante es que nosotros entendamos qué sucedió al principio de la creación. Hemos estado platicando que las familias se destruyen, se acaban, las familias pierden el modelo que Dios estableció, las familias se vuelven atrás del modelo que Dios estableció desde el principio de la creación, un modelo de unidad, un modelo de amor, un modelo de compañerismo, de cariño, un modelo donde sería como una pequeña porción del cielo aquí en la tierra, a través de la comunión, de la coinonía, de la relación entre la familia. Llámese el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos. Un momento grato y adecuado. Pero sí, hay algo que desgraciadamente acabó con los planes de Dios. Hay algo que destruyó los planes que Dios tenía eternos para con el ser humano y se llama la desobediencia, se llama el pecado,
se llama el pecado, y podemos observarlo desde el principio de la creación, y es lo que quisiéramos ver el día de hoy. Es lo que quisiéramos ver el día de hoy, la manera en que el hombre decide apartarse de los planes de Dios, la manera en que el hombre decide apartarse de la ley de Dios, apartarse de los mandamientos de Dios, y entonces volcarse hacia sus propios deseos, hacia sus propios anhelos, hacia sus propios principios y hacia sus propias pasiones, y de esa manera hacer a un lado a Dios. Te vas a dar cuenta que esa misma situación, lo mismo que sucedió con Adán y Eva, lo mismo que aconteció con Adán y Eva en aquella época, te vas a dar cuenta que sucedió y que sucede en cada una de las personas. Los mismos principios, las mismas circunstancias, las mismas situaciones, sucede exactamente lo mismo. Decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, todas las cosas son repetitivas, así como sucedió con Adán, así como sucedió con Eva, así sucede día con día en cada familia, en cada persona, en cada ciudad, en cada país que decide transgredir las leyes y los mandamientos de Dios. Veamos la historia de lo que sucedió con la primer familia que Dios estableció en aquella época, en el principio de la creación. Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esta es la más triste historia del ser humano. La más triste historia del ser humano en el principio de la creación, cuando el ser humano decide apartarse de Dios. Cuando el ser humano decide hacer a un lado a Dios y empezar a tomar sus propias decisiones creyéndose más sabio que Dios. Dios estableciendo leyes, estableciendo principios, y vienen los sentidos, vienen las emociones, los sentimientos, viene la tentación, y el hombre decide pecar en contra de Dios. La mujer empieza a codiciar un fruto, y se empieza a dar cuenta que es grato para los ojos, grato para el paladar, y entonces la mujer empieza a codiciarlo sabiendo que Dios le había dicho que no lo hiciera. Viene el tentador, viene la serpiente antigua, como lo llama la Escritura, y le tienta. Y la mujer decide pecar. Y no solamente decide pecar, sino que también la mujer decide darle a su marido. Y el marido decide desobedecer a Dios y probar del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Y entonces desobedecen a Dios y viene una ruptura, una destrucción para con el ser humano. Terrible, terrible destrucción.
terrible destrucción que viene a acabar con la persona, terrible destrucción que viene a acabar con cada ser humano, pero también con familias, también con ciudades, con países y aún con un mundo entero, como le sucedió en aquella época, en la generación de Noé, y hoy en día nos sucede. El mundo entero está bajo el maligno. La mayoría de los seres humanos están perdidos, están extraviados, no conocen a Dios. No conocen a Dios, no conocen a Dios, saben algo acerca de Dios, escuchan ciertas predicaciones de Dios, oyen cosas de Dios, pero realmente no conocen a Dios, no tienen un conocimiento experimental con Dios, solamente saben que existe un Dios y solamente a través de eso creen y piensan que están agradando o piensan que caminan con Dios, pero mucha gente, la mayoría de los seres humanos están completamente perdidos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado que viene desde aquella época. No que sea culpable Adán, no que sea culpable Eva. ¿Por qué? Porque cada uno tomaron sus propias decisiones, entendiendo, conociendo que estaban haciendo mal antes de haberlo hecho. Antes de haberlo hecho sabían claramente que no estaban haciendo bien y eso les llevó a la muerte eterna. Veamos cómo se va generando esta historia, veamos cómo se van dando las circunstancias y veamos si no te pasó a ti, si no te ha pasado a ti y si no le ha pasado a todas las personas exactamente de la misma manera, y de la misma manera muchas personas, la mayoría de las personas han actuado en uno o en otras circunstancias muy parecidas a las de Adán y Eva. Veamos verso por verso, veamos ¿qué es lo que nos puede arrojar la Escritura a través de este pequeño texto que nos puede ilustrar mucho nuestra condición, nuestra situación? Creo que es importante entender en qué fue en lo que fallaron los primeros hombres. ¿En qué fallaron? ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿Qué fue lo que no hicieron bien? ¿En dónde erraron? ¿En dónde se equivocaron? ¿Qué cosas hicieron mal? ¿Qué cosas no hicieron bien? ¿Qué cosas debieron de hacer? ¿Qué cosas no debieron de hacer? ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entender por qué. ¿Por qué a lo mejor la destrucción de nuestra propia vida? ¿Por qué a lo mejor la situación triste en la cual te encuentras en cuanto a tu vida espiritual, moral, te encuentras? Qué importante es entenderlo. ¿Para qué? Para que de alguna manera, como dice el dicho, experimentemos en cabeza ajena. Ojalá y experimentemos en Adán y Eva para que nosotros nos guardemos y cambiemos el rumbo, a pesar de que ya hayamos pecado a la manera de Adán. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hoy en día, cuando se le habla a las personas acerca del Evangelio, acerca del reino de los cielos, acerca de tomar decisiones en su vida, la persona está tan envanecida, tan ensoberbecida, que cuando piensa en Dios, piensa en un Dios pequeño, piensa en un Dios que es inferior al ser humano. Siempre las personas piensan en un Dios que no merece la gloria, piensan en un Dios que no merece la honra, piensan en un Dios como un Dios mesero al cual le podemos tronar, hacer un tronido de dedos y tendrá que venir rápidamente a hacer lo que nosotros deseamos y lo que nosotros queremos. El ser humano tiene un concepto muy erróneo acerca de Dios, desgraciadamente. Y entonces cuando las personas son enfrentadas a la ley de Dios, cuando las personas son enfrentadas a los mandamientos, a los principios, la gente empieza a decir, oye, pero ¿cómo crees? O sea, ¿Dios también me está pidiendo que haga esto? ¿Y también me pide que haga esto? No, ¿cómo crees? Pues ¿quién es Él para pedir esas cosas? ¿Quién es Él? Recuerdo hace mucho tiempo me encontré a una persona en un parque donde predicábamos el Evangelio. Me encontré a una persona y con él dialogando, predicando el Evangelio, decía, bueno, ¿y por qué Dios es así? O sea, ¿por qué Él nos demanda cosas y no nosotros no demandarle a Él? El hombre se pone como juez y pone a Dios como aquel que debe ser juzgado. El hombre no entiende que no es sino solamente polvo. El hombre no entiende que no es sino solamente como un hálito, como un suspiro, como una respiración, que es y después
ya no es. No lo entiende. Y entonces el hombre entra en una situación de conflicto, empezando a pensar, pero es que, ¿a poco Dios también me va a prohibir esto? ¿Y Dios también prohíbe esto? ¿Y Dios prohíbe esto otro? Como lo vemos en esta parte de la Escritura. Es cierto, el diablo tiene esta doctrina. Es una doctrina muy antigua, una doctrina satánica, diabólica, donde el diablo viene con la mujer y le empieza a engañar y le empieza a decir, ¿sabes qué? Dios es injusto, Dios es muy injusto, porque ¿a poco Dios te ha dicho que no comas de todo árbol? Dios te dijo que no comieras de todo árbol, qué injusto es Dios. ¿Para qué hizo todas estas cosas si no te permite que las disfrutes? De esta manera actúan también muchas agrupaciones y muchas religiones y dicen, ay, ¿a poco Dios también prohíbe esto? Ay, qué exagerados son aquí. ¿También Dios prohíbe la televisión? ¿También Dios prohíbe esto? ¿También Dios prohíbe aquello? Ay, ¿a poco Dios también me va a prohibir que use minifaldas? Y Dios me va a prohibir que use pantalones muy apretados. Y Dios me va a prohibir también que utilice ropa muy apretada. Dios me va a prohibir también esto y esto y esto. Oye, Dios te va a prohibir lo que sea dañino para tu alma. Nada más, es lo único que te va a prohibir. Fue lo que le prohibió a Adán y a Eva. Y ellos sabían claramente lo que era. Veamos, verso 2 y verso 3 dice la Escritura, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer tenía claro el mandamiento de Dios, la mujer tenía claro los límites del mandamiento de Dios, la mujer tenía claro lo que Dios le había establecido y cómo Dios le había permitido, le había dejado una grande libertad para poder disfrutar de todas las cosas que Dios había hecho, excepto ese árbol muy específicamente. La serpiente vino a querer engañar a la mujer, ¿sí? La cual fue engañada definitivamente, pero fue porque quiso, porque tenía el mandamiento claro, ¿sí? Tenía el mandamiento claro y la serpiente le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. La mujer le contesta adecuadamente y le dice, no, Dios nos dijo que podemos comer de todo árbol del huerto podemos comer. Verso 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer tenía claramente el mandamiento, sabía lo que Dios le había establecido, lo que podía hacer y lo que no podía hacer. De esa misma manera, amado amigo, amado hermano, tú sabes claramente, tú sabes en tu cabeza, tú sabes en tu conciencia, tú sabes en tu alma lo que Dios te demanda, lo que Dios te pide, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Es cierto, tal vez no conoces la Escritura, es cierto, tal vez no has escuchado muchas cosas y no entiendes muchas cosas, o a lo mejor sí. Y cada vez de que escuchas y de que entiendes más cosas te haces más culpable de Dios. ¿Por qué? Porque entiendes más y tu panorama de la ley y de los mandamientos de Dios se hace más amplio y cada vez que entiendes más cosas te haces más culpable delante de Dios. Así es. Dios dejó escrito, dice la Escritura ahí en el libro de Romanos, Dios dejó claro en el corazón sus mandamientos, sus instrucciones, que cualquier persona que siguiera simplemente el impulso de su propia conciencia, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, la persona definitivamente atinaría hacia hacer la voluntad de Dios. Pero el hombre es necio, es obstinado para hacer la maldad y el pecado. Todo ser humano, fíjate, sea en la sierra, sea en una ranchería, sea en una población, sea en una ciudad, sea donde sea, todo ser humano sabe, entiende y tiene claro desde que nace, Dios le dotó de una conciencia y cuando la persona llega a un estado de conciencia, cuando la persona llega a una edad donde sabe discernir entre lo bueno y lo malo, esa persona ahí es donde decide o peca o hace la voluntad de Dios. Ningún ser humano se va a poder ocultar, ningún ser humano se va a poder ocultar del juicio de Dios, amado amigo. Ningún ser humano se va a poder ocultar. ¿Por qué? Porque el indígena que vive ahí en la sierra más elevada, aquel indígena que vive en la sierra más inhabitada, aquel indígena sabe que robar es malo. ¿Por qué? Porque cuando el indígena se va y agarra una gallina que no es de él, se esconde. ¿Pero por qué se esconde? Si a lo mejor nunca ha tenido una Biblia en sus manos. ¿Por qué se esconde? ¿Y por qué se esconde de ciertas cosas que hace? ¿Por qué se esconde para fornicar? ¿O por qué se esconde para tener una relación sexual ilícita? ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Está escrita
en nuestra conciencia. Y nosotros tenemos claro. Nosotros tenemos claro. ¿Qué es la conciencia? Es aquello que te dicta entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Aquel joven, ¿quién le ha dicho? ¿Quién le dice al joven? ¿Quién le dice a aquel joven cuando empieza a fumar que eso es malo? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice a una persona, a un niño, que el agarrar las cosas son malas? ¿Por qué el niño se esconde cuando hace algo inadecuado? ¿Por qué? Porque tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Y de la misma manera como Eva tenía claro el mandamiento de Dios, cada ser humano tiene claros los mandamientos de Dios en su corazón. Por lo menos los básicos para poder salvarse y para poder enfrentar el juicio delante de Dios, como Dios lo establece que algún día sucederá. Verso 4. ¿Qué más podemos ver en el corazón y en la desviación del corazón del hombre después de que Dios los hizo rectos, después de que Dios los hizo íntegros, después de que Dios los hizo adecuados? ¿Qué más podemos ver en esa desviación del corazón del ser humano? Verso 4 dice la Escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Cuando el ser humano empieza a titubear, cuando el ser humano empieza ahí como que a titubear y como que a coquetear con el pecado, como que a coquetear con la necedad, como a coquetear con las cosas que sabe que no debe de hacer, entonces es cuando viene y se fortalece más una tentación. Viene más la tentación y entonces la persona se mete en un estado, en una condición inadecuada, más vulnerable para pecar. Y entonces viene, en este caso, el tentador. Viene el tentador con otra de sus doctrinas, ya muy viejas, pero que hoy en día también se usan. La primera doctrina del diablo que comentábamos hace un rato es que decía: ¿a poco Dios también te ha prohibido esto? ¡Ay, qué Dios tan malo! ¿Cómo crees? Dios te quiere prohibir este tipo de cosas. Y ahorita vemos la segunda y le dice la serpiente: Dios es bien mentiroso. No es cierto. No vas a morir. No es cierto, no les creas. No le creas a la persona. No le creas a Dios. No moriréis, no moriréis. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Nada más vas a agarrar del fruto y te lo vas a comer. No va a suceder nada. No va a acontecer nada. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. A la gente en su mente, ya sea una religión, sea una agrupación, sean familiares, sean personas, sea el mismo diablo, sea lo que sea, vienen los dardos y los dardos y los dardos a su vida y le hacen entender y le hacen creer que no pasará nada, que no va a morir, que no le pasará a él o que no le pasará a ella. Y la persona, desgraciadamente, lo cree. Lo cree. El diablo, para ese momento, la serpiente antigua, le hace creer al ser humano que Dios le está engañando, que Dios es mentiroso. El diablo, sabiendo que el pecado esclaviza, le empieza a engañar al ser humano y le empieza a decir: no creas esas cosas. Como tal vez te ha sucedido en las predicaciones y en las enseñanzas que hemos estado platicando y que hemos estado hablando durante este tiempo que has estado asistiendo con nosotros, o a lo mejor en alguna otra agrupación, o a lo mejor estudiando o leyendo la Escritura, que te das cuenta de ciertas cosas y viene a tu mente diciendo: ay, qué exagerados, ¿verdad? Yo creo que no es cierto. No, yo creo que no va a pasar esto. No, yo creo que no. Y entonces vienen: ay, qué exagerados. Yo no creo que sea así. Bueno, una cosa es lo que nosotros creamos y otra cosa es lo que diga Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son sumamente altos comparados con los nuestros. No moriréis, le decían desde el principio. Hoy en día también se le dice. Las agrupaciones, las denominaciones, las religiones engañan a la gente y le dicen: no te vas a morir. No, no te vas a morir. No, no te vas a ir al infierno. ¿Cómo crees? No. Dios hizo un purgatorio. No moriréis. Mira, el purgatorio, tú vas a llegar allí y ¿qué es lo que va a pasar?
Nosotros, tus familiares, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a hacerle manita de puerco a Dios, ¿verdad? Y entonces le vamos a convencer a través de nuestra Santa Madre, ¿sí? Y a través de nuestras plegarias. ¿Para qué? Para que no te quedes mucho tiempo ahí en el purgatorio y después de ahí, pues te pasen a la gloria. Entonces, no moriréis. Solamente es cuestión de unas cuantas misitas. Y unos cuantos rezos, unos cuantos Padres Nuestros y unas cuantas Aves Marías y se acabó el tormento. No moriréis. Hay otros que dicen, no moriréis, ¿cómo crees? Tú nada más acepta a Cristo en tu corazón y todo se acabó. ¿Sí? Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Dios ya no te ve a ti, sino que ve a Cristo Jesús en ti y entonces ya somos salvos por gracia. Estamos bajo la gracia, estamos viviendo en un cuerpo de carne y claro, pues vamos a pecar, vamos a morir, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No moriréis, no moriréis. No creas, las cosas no son así de esa manera. Ay, no hay que ser tan radicales, eso Dios no lo pide. ¿Tú cómo crees? ¿Tú crees que Dios, siendo tan bueno, tan amoroso, tan tierno, tan lindo, tan amor, tú crees que al final nos va a mandar a todos al infierno? No moriréis. La misma doctrina del principio, la misma doctrina del diablo. Hoy en día se predica desde muchos púlpitos para engañar a multitudes de personas, diciéndoles, no moriréis. Pero el hombre hace caso de esas cosas y claro que sí mueren. Verso 5. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos ver y entender acerca de lo que sucedió en el principio de la creación? Verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que sucede en este momento? En este momento lo que sucede es que el diablo está distorsionando el carácter de Dios y entonces le dice, ¿sabes qué? Dios es un egoísta. Dios es malo porque Dios no quiere que seas como Él. ¿Sí? Y como Dios es tan malo, no te permite que tú alcances su tamaño, su nivel. Entonces, Dios no es adecuado. Dios es egoísta. Dios busca tu mal. Dios no está buscando tu bien. Por eso es que no te permite comer de ese fruto. Y distorsionan el carácter de Dios. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Se distorsiona el carácter de Dios. Hoy en día se grita desde los púlpitos y se grita en las conciencias de las personas y en los oídos de las personas y se les dice, ¿sabes qué? Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No sabes cuánto Dios ama al pecador de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, ¿sí? Dios te ama, dice la Escritura. Ellos se atreven a decir, dice la Escritura que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Yo recuerdo que hace mucho tiempo una persona me dijo eso. Me dice, es que la Escritura dice, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y le dije, ¿me puedes enseñar dónde dice ese texto? ¿Me puedes mostrar en qué parte de la Escritura es que dice ese texto? Y la persona me dijo, claro que sí. Y empezó a buscar. Empezó a buscar en su Biblia. Y a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar. Y de repente, la persona dice, ay, no lo encuentro, pero préstame tu Biblia porque la tuya trae concordancia. Y ahí la puedo encontrar más fácil. Le presté mi Biblia. Y la persona empezó a buscar. Pero ya llevaba mucho tiempo y como yo sabía que ese texto no existe en la Escritura, esa es una doctrina que distorsiona el carácter de Dios, como lo hizo el diablo en aquella época. Simplemente le dije a la persona, mira, no lo vas a encontrar en la Biblia. No lo vas a encontrar en la Biblia. Eso no existe. Esa es una doctrina de hombres que engañan al ser humano, que transgreden, que distorsionan el carácter de Dios.
Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. De la misma manera como actuó el diablo en aquella época, hoy en día sucede lo mismo. Exactamente lo mismo. A más de 5,000 años, el diablo sigue con sus mismas doctrinas, las mismitas. ¿Y sabes qué? El hombre sigue dándose de los mismos topes, los mismos. Nada más es cuestión de ver la Escritura. Nada más es cuestión de ver lo que dice la Biblia y entender que Dios ya te dejó clarito el camino a seguir. Clarito te lo dejó, para que no te pierdas, para que no te extravíes, para que no caigas en doctrinas erróneas, equivocadas, que te pueden llevar a la perdición eterna, para que entiendas y comprendas que tu alma está perdida y que necesitas la ayuda de Dios, que necesitas el calor de Dios para sacarte adelante. Sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos. Dios te está engañando. Dios no es como tú piensas. Dios es malo. Y así le enseñan hoy en día a la gente. No es cierto. Es que ahí en ese lugar condenan a la gente. Y Dios no condena, al contrario, Dios nos ama. La gente distorsiona el carácter de Dios. Hoy en día existe un Dios lleno de amor. Un amor gigante, más grande que el mar, ¿sí? Más alto que los cielos, más ancho que el mar. Pero no hay un Dios justo. No hay un Dios. Hay un Dios que es mucho amor, pero no hay un Dios que va a condenar al ser humano. No lo hay. Se distorsiona el carácter de Dios y no se entiende claramente la persona de Dios. Y por eso mucha gente no encuentra a Dios. Mucha gente no encuentra a Dios porque te acercas a un Dios distinto, a un Dios diferente, a un Dios que tú piensas que está para servirte a ti, en lugar de entender que tú estás perdido y que necesitas la ayuda de Dios. Eso es lo que deberíamos de entender. Ok, ¿qué más? Verso 6. Vayamos adelante. Dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta aquí podemos observar, este es el momento más terrible de la vida del ser humano. Es el momento más terrible, ¿por qué? Porque el hombre decide pecar. El hombre le da entrada al pecado. El primer pecado en la creación, es el primer pecado en la creación. Una decisión del hombre, en este caso Eva, decide desobedecer a Dios, hacer caso a sus pasiones y a sus deseos, a lo que sus ojos vieron, a lo que sus ojos observaron, a lo que se le antojó, y entonces la persona le hace caso y decide tomar del fruto, desobedecer a Dios y permite la entrada del pecado y juntamente con eso la muerte. El hombre echa a un lado a Dios después de que Dios, como platicábamos al principio, había creado todas las cosas las había hecho para su bien, para bendecir al hombre, para bendecir al ser humano, y el hombre echó abajo a Dios. Echó a Dios detrás de sus espaldas, le dijo, ahorita Dios, mira, ahorita no me interesas, yo soy más sabio que tú. Así es que, espérate, que lo que me interesa es hacer mi voluntad, solamente mi voluntad. La mujer, no creas que no conocía a Dios. No tengo el dato de aproximadamente cuánto tiempo habrá pasado entre que Dios
hizo al hombre y a la mujer y el momento del primer pecado, pero definitivamente no fue de la noche a la mañana, no fue al siguiente día después de la creación del hombre o de la mujer. No fue así. Pasó un tiempo donde el hombre tuvo una relación, una comunión con Dios. El hombre y la mujer conocían de Dios, sabían quién era Dios, sabían la buena voluntad de Dios para con ellos, habían tenido una relación con Él, habían conocido el carácter de Dios, en la manera en que Dios era para con ellos, la ternura, el cariño con que los había acogido, la manera en que los había guardado, las cosas que Él había hecho en su alrededor para que ellos pudieran disfrutarla. Y la mujer hizo caso a esa voz, a esa tentación, pensando que Dios le tenía mala voluntad. Pero no, la mujer conocía de Dios. Así como tú en tu conciencia y cada ser humano conocemos y entendemos que hay un Dios verdadero que nos demanda cosas. Hay un Dios verdadero que nos demanda cosas y que muchas cosas en nuestra vida no le agradan, no le gustan y que debieras de cambiar y que debieras de dejar de hacer. Sin embargo, prefieres echar a Dios detrás de tus espaldas y no hacerle caso. ¿Qué más vemos aquí? Eva decide pecar, pero ¿sabes qué? Esto acontece con todo el pecador. Al pecador no le gusta pecar solo. Siempre va a buscar un cómplice, de una o de otra manera. Siempre va a buscar un cómplice de una o de otra manera para pecar. Siempre va a hacer que alguien más participe en su pecado, alguien más participe en su maldad, así como lo hizo Eva. Fue con su marido, lo convenció, le dio de comer y él también decidió pecar en contra de Dios. Eva lo involucró, pero él decidió pecar en contra de Dios. Verso 7 dice la Escritura: entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucede? Dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos, ellos empezaron a observar y empezaron a darse cuenta. Lo que para ellos era natural, lo que para ellos era santo, lo que para ellos era agradable, lo que para ellos era sin culpa y sin maldad y sin pecado. Entonces ellos empezaron a observar y supuestamente eso les iba a dar vida, pero les trajo muerte. Les trajo culpabilidad en su conciencia y en su vida, y entonces se dieron cuenta, dice que estaban desnudos. Rápidamente corrieron ellos a querer solucionar su problema. Cuando se vieron que habían hecho mal, cuando se dieron cuenta y la conciencia y su alma se dio cuenta de que ellos estaban mal, ellos empezaron a correr. ¿Hacia qué? Hacia querer solucionar su pecado, su maldad. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. Hoy en día la gente cose muchas hojas de higuera. ¿Figura de qué es esto? ¿Sabes que el hombre siempre ha querido tapar su pecado? ¿Sabes que el hombre siempre ha querido tapar su maldad? El ser humano tapa su maldad, tapa su pecado, quiere ocultarse, le empieza a echar la culpa a los demás, empieza a divagar, empieza a pensar en otras cosas, pero siempre querrá ocultar su pecado, siempre querrá que no se vea, siempre querrá que no se den cuenta los demás, que no vean mi desnudez, que no se den cuenta de quién soy yo, que no se den cuenta de lo que hice. Ay, no me van a ver, ay, pero que se van a dar cuenta. Y el hombre piensa que lo que hace en oculto nadie lo ve. Piensa que nadie lo ve y piensa que no saldrá a la luz. Pero la Escritura es bien clara y dice que todo ha de salir a la luz. Todas las cosas han de salir a la luz. Todas las cosas han de manifestarse. Todas las cosas han de presentarse. Todas. Ya sea en esta vida o sea en el juicio eterno. Todo lo que tú has hecho en oculto, todo va a salir, amado. Todo. No hay cosa oculta que no haya de manifestarse. Por más que lo hayas tapado, por más que lo hayas escondido, por más que hayas utilizado tus hojas de higuera y las hayas encubierto, seas un anciano ya, seas un joven, seas un adolescente, seas marido, seas esposa, seas hijo, no importa las cosas que tú has hecho, las cosas que has realizado, por más que las hayas tapado, sábete una cosa, van a salir a la luz.
porque de Dios nadie se esconde. Decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí te encuentras tú. Si me voy a lo profundo del mar, de allí me sacará tu mano. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé del santo y precioso Espíritu de Dios? No hay manera de escondernos de Él, amado amigo. No hay manera de escondernos de la presencia santa del Dios vivo que ve todas las cosas en esta tierra. Todas, todas, todas. Los más íntimos pensamientos los conoce Dios. Todo lo conoce Dios. Pero el hombre en este momento, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso tapar su desnudez, quiso tapar su maldad. Y ahí está la gente, queriendo tapar y tapar y tapar su pecado. Quiere cubrirse con muchas cosas en lugar de enfrentar su responsabilidad, en lugar de ser responsable de sus actos. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El ser humano no solamente se empezó a cubrir y a proteger con excusas vagas. El hombre no solamente se puso excusas en su vida. Ay, es que soy joven. Esas son tus hojas de higuera, joven. Te quieres cubrir. Es que soy joven. El cristianismo es para los viejos. El cristianismo es para los ancianos. No, para mí no es. Ahorita para mí es disfrutar de la vida. Me puedo comer el mundo a pedazos. ¿Eso es lo que crees? Empiezan a poner excusas. Y después se empiezan a esconder detrás de árboles, como dice aquí. ¿Qué sucede? Que oyendo la voz de Jehová Dios, dice la Escritura, tuvieron temor y se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre empieza a quererse ocultar de la presencia de Dios. Buscan huir de las cosas de Dios, buscan huir de la presencia santa de Dios. Tú sabes que Dios te ha estado buscando, tú sabes que Dios te ha estado queriendo confrontar y te ha estado confrontando con tu pecado, con tus cosas, con tu maldad, con las cosas que tienes que dejar de hacer. Tú sabes que Dios lo ha estado haciendo, sin embargo te has ocultado, te has escondido. Te has ocultado de Dios detrás de los árboles, así como escondiéndote. Oye, ¿qué acaso Dios quiere algo mal para ti? ¿Qué acaso Dios quería algo mal para Adán y Eva? Si ya les había demostrado su amor y su cariño y les había demostrado la manera en que había sido bueno para con ellos. ¿Tú crees, joven, que si Dios te está queriendo convencer ahí en tu mente, día con día, ¿tú crees que Dios está buscando lo malo para ti? ¿Tú crees que si Dios te pide que tomes decisiones en tu vida y que te apartes de ciertas cosas y de ciertos pecados, ¿tú crees que Dios tiene mala intención para ti? Adán y Eva lo pensaban así. Se escondieron de Dios. Como si Dios fuera malo, como si Dios fuera perverso, como si Dios los fuera a destruir. Cuando Dios los había amado y los había cuidado y los había procurado. Verso 9 y verso 10 dice la Escritura, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios hablándoles de una manera muy familiar. Dios hablándoles de una manera muy familiar, como un padre cuando busca a su hijo. Hijo, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde te encuentras, hijo? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás, hijo? Ya no te escondas, hijo. Ahí jugando con sus hijos a las escondidillas y ahí está el papá buscándolo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijito? ¿Dónde está mi hijita? ¿Dónde se encuentra? Así apareció Dios nuevamente delante de ellos.
como normalmente lo hacía ahí en el huerto donde los había puesto para deleitarlos, no solamente con las cosas que habían a su derredor, no solamente para deleitarlos en sus ojos y en sus sentidos, sino también para deleitarlos en sus almas, porque Dios se paseaba en el huerto donde ellos estaban. ¿Dónde estás tú? Verso 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios que estaba por allí y el hombre se escondió. ¿Sabes que hoy en día muchas personas se esconden de la voz de Dios? A través de una predicación, a través de un comentario, a través de un hermano que se sienta a platicar contigo, o a través de la palabra de Dios, a través de un pensamiento, viene sobre ti, y viene sobre ti, y ahí está Dios sobre ti, y ahí está Dios sobre ti, y ahí está Dios sobre ti, y te escondes, y te escondes, y te escondes, como si Dios tuviese mala voluntad. Hoy en día sucede lo mismo que sucedía con Adán y Eva. Nos queremos esconder de Dios, cuando Dios tiene buena voluntad, amado amigo. Yo recuerdo cuando recién estaba yo asistiendo a un lugar de este tipo, como el que estás tú hoy en día. Recuerdo que como Dios me hablaba domingo tras domingo. Yo estaba en mi necedad y en mi pecado y en mi maldad, y Dios me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Y de veras, yo quería esconderme y huir de la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? No podía, y hoy agradezco que no pude, porque su misericordia fue más grande. Ojalá tú obedecieras a la misericordia de Dios que te habla una y otra y otra y otra vez. Ojalá tú hicieras caso a esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tuviera los beneficios que Dios quiere darte a ti. No te rehúses a obedecer, no te rehúses si Dios te ha estado hablando, no te rehúses como lo hizo Adán y Eva en aquella época. Hoy en día sucede lo mismo, el hombre se quiere rehusar a la palabra de Dios. Cuando oye la palabra de Dios, cuando oye la voz de Dios llamándole, cuando oye que le dice, hey tú, y te habla de una manera muy personal, pareciera que la persona que está enfrente, pareciera que está describiendo tu vida. La persona que está enfrente pareciera que está descubriendo la situación en tu trabajo, la situación en tu casa. Pareciera que te conoce, pareciera que estuvo allí en ese momento cuando estaban sucediendo las cosas ahí contigo en tu casa o en tu trabajo. Y la persona te las describe detalle tras detalle y tú dices, pero ¿quién le dijo a este? ¿Quién le dijo a este lo que yo estoy haciendo y las cosas malas que estoy haciendo? Amado, es Dios hablándote. Es Dios queriéndote atraer, es Dios queriéndote convencer de lo mal que te encuentras. Dios te quiere atraer, no te rehúses, no te escondas. Verso 11, y Dios le dijo, ya en este momento Dios ya lo sabía. Sin embargo, llevando el diálogo con el hombre, vemos como la angustia y la molestia de Dios. Vemos como una angustia y tristeza y molestia en el corazón de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios pareciera como con un corazón desgarrado, diciéndole, ¿por qué hiciste lo que te dije que no hicieras? ¿Por qué hiciste lo que te dije que no hicieras? ¿Por qué no me obedeciste? Dos preguntas le hace Dios, amado amigo. Dos preguntas, dos cosas. Con dos cosas lo confronta Dios al hombre. ¿Y sabes que ninguna de esas preguntas el hombre le contesta? Ninguna de esas dos preguntas. Y así es el hombre. Dios viene y te convence. Dios viene y te dice una cosa. Dios viene y te dice otra cosa. Dios viene y te dice otra vez. Dios viene y te dice otra vez y te confronta una y otra vez con tu pecado y otra vez con tu pecado. Y no volteas hacia Él. Y no le respondes adecuadamente. Más bien te vades como lo hizo aquí Adán y Eva. Te vades y empiezas a mirar hacia otros lados. Veamos la manera en que actuaron ellos, la forma en que actuaron ellos. Hoy en día se actúa de la misma manera
el ser humano evade su responsabilidad, evade la oportunidad que Dios le está dando de reivindicarlos, evade la responsabilidad que Dios les está dando de poderlos atraer a ellos. Y así es como actuó Adán y Eva en este momento. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el hombre le respondió: oye, Dios te está preguntando dos cosas. Uno, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dos, ¿comiste del árbol que yo te dije que no debieras de comer? Dios, tú tienes la culpa. Es lo que le está diciendo a Adán. Dios, tú tienes la culpa. Hoy en día muchas personas se atreven a hacer lo mismo que hizo Adán en esa época. Es que tú tienes la culpa, Dios. ¿Por qué? Porque la mujer que tú me diste, la mujer que tú me pusiste aquí a mi lado, ¿sí? La mujer que tú me diste es la que me llevó a pecar. O sea que tú tienes la culpa por haberla puesto aquí. Y así las personas delante de Dios. No, pues es que ¿yo qué? Ella se me ofreció. No, pues ¿yo qué? Él se me ofreció. Pues yo no tengo la culpa. Es que ella fue la que hizo esto. Yo no tengo la culpa. Mi patrón que es así. Yo no tengo la culpa. Mi mamá que se comporta de esa manera. Mi papá que se comporta de esta otra manera. No respondió a las preguntas de Dios. Sin embargo, evadió su responsabilidad. La mujer que tú me diste, y la mujer no fue diferente, no fue distinta. Verso 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: ¿la serpiente me engañó? O sea, yo no soy culpable. La serpiente me engañó. Yo no sé para qué pusiste a la serpiente aquí. Yo no sé por qué dejaste a la serpiente aquí. ¿Sí? Yo no sé para qué lo hiciste. Tú eres culpable también. Nosotros no somos culpables. Yo no soy culpable. Yo solamente estaba aquí y de repente pasó. Yo no soy culpable de eso. El hombre evade su responsabilidad. Amado amigo, hazte responsable de tus actos. Cuán bueno es reconocer nuestras situaciones. Cuán bueno es reconocer si la regamos. Cuán bueno es reconocerlo y decir: ¿sabes qué? Mira, sí lo hice. Mira, hice esto y esto y esto y esto. Ellos, amado amigo, ellos pudieran haber, en ese momento cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando se dieron cuenta que habían transgredido el mandamiento de Dios, ellos en ese momento pudieran haber gritado: Dios, Dios, te necesito. Dios, ayúdame. Dios, ten misericordia de mí. Ellos pudieran haberlo hecho, sin embargo no lo hicieron. Huyeron de la presencia de Dios. Cuán bueno es que tú, sabiendo que estás haciendo mal, sabiendo que estás guardando pecado, sabiendo que estás guardando maldad en tu vida, cuán bueno es que tú solo hablaras las cosas y que pidieras ayuda para poder ser ayudado. Cuán bueno sería que te humillaras delante de Dios y pidieras misericordia y compasión. Pero muchas veces no sucede así, sino el que saca las cosas es Dios, porque no hay nada oculto que quede allí. Todo será exhibido, todo será exhibido. El hombre le podrá echar la culpa a quien sea. Ahí está el joven que dice: mira, la verdad es que yo no me convierto por culpa de mi papá y de mi mamá. No, es que si no sabes, de veras, no sabes cómo son mis padres. No sabes. Si tú tuvieras unos padres como los míos, no sabes, de veras, qué difícil es ser cristiano con ellos. La culpa la tienen mis papás. Ahí está la mujer: es que la culpa la tiene mi marido. Yo sí quiero ser cristiana, pero él no me deja. Ahí está el marido. No, es que la mujer que yo tengo, si vieras, de veras, yo sí quiero ser cristiano, pero ella es mi peor tropiezo. Ella es mi piedra de tropiezo en mi propia casa, muchos dicen. Y así, compartes tu responsabilidad y así es más fácil, ¿verdad? De esa manera actúa el pecador. De esa manera actúa aquella persona que transgrede los mandamientos de Dios. De esa manera actúa aquella persona que no tiene a Dios sobre su vida y las leyes de Dios sobre su corazón. No, empieza a echarle la culpa a los demás y tiene la culpa mi abuelita y tiene la culpa esto y tiene la culpa, hasta tiene la culpa porque no te dieron pecho de pequeño. ¿Sí? Hasta eso tiene la culpa. Tiene la culpa tu mamá porque no te dio pecho.
Dicen los psicólogos, ¿verdad? Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. No, yo no. Yo soy tan bueno, yo soy tan lindo. La verdad es que si he hecho cosas malas es porque la culpa la tienen toda la sociedad. La sociedad tiene la culpa, los hombres tienen la culpa, las mujeres tienen la culpa, las autoridades tienen la culpa, estos tienen la culpa estos, tienen la culpa estos otros, pero no te haces responsables de tus pecados. De esa misma manera se actúa hoy en día. Hoy en día se actúa de esta manera. Pero ¿sabes qué? De la misma manera que le sucedió a Adán y a Eva, sería bueno que entendieras que las doctrinas del diablo, las doctrinas de la serpiente antigua, que hoy en día se manejan y se viven, tampoco van a traer efecto para que tú vivas. ¿Hubo consecuencias en su desobediencia? Sí, hubo consecuencias. La serpiente antigua le dijo, no moriréis, pero vamos a ver las consecuencias. La serpiente antigua le dijo, no es cierto, Dios no, Dios te va a hacer daño, no vas a morir. Veamos qué fue lo que sucedió. Hay consecuencias de nuestros actos. Capítulo 3, verso 23 y verso 24 dice la Escritura, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Transgredieron la ley de Dios? ¿Se dieron cuenta de que no era solamente un comentario de Dios? ¿Se dieron cuenta que no era una sugerencia de Dios que no comieran del árbol? Era un mandamiento, era una ley establecida por Dios y que si se transgredía habría consecuencias. Como te decía al principio, hasta ese momento no había muerte. El hombre no iba a morir, pero cuando el hombre le da entrada a la muerte, vienen consecuencias terribles, terribles. Y todo fue afectado. Por esa mala decisión del hombre, fueron sacados del huerto, aquel huerto hermoso que Dios había creado y había hecho para que ellos lo disfrutaran, para que ellos estuvieran a gusto, para que ellos estuvieran en paz. Cuando Dios quería todo lo bueno para ellos, ¿sabes qué? Dios los sacó. El huerto del Edén, ¿sabes qué es? Figura y tipo de la presencia de Dios. Dios se apartó de ellos. Dios se apartó de ellos por su pecado. Dios se apartó del hombre por su pecado. Cuando ellos estaban disfrutando de la presencia de Dios, Dios se apartó. Hoy en día se dice y se cree que la salvación no se pierde. Hoy en día se cree que solamente con una acepta a Cristo y después de ahí pues ya eres salvo. Y el que es salvo, siempre es salvo. Entonces después de que yo ya hice la oración mágica, ya puedo decir y puedo hacer lo que yo quiera, pues al fin soy salvo y nunca dejaré de ser salvo, ¿sí? Porque el que es salvo, siempre es salvo. Pero aquí podemos ver que Adán y Eva murieron. Después de haber andado con Dios, ellos pecaron y Dios se apartó de ellos. Lo sacó de su presencia. Dios se apartó de ellos. Varias consecuencias por causa del pecado. Ahora Adán tendría que trabajar de una manera diferente. Tenía que trabajar de una manera distinta y con el sudor de su frente tendría que obtener su alimento. En el huerto había un sistema tipo de invernadero donde las plantas y todo aquello que había en ese lugar se regaba solo. No había necesidad, no había tanta necesidad de estar trabajando. El hombre simplemente iba a disfrutar de la creación y disfrutar de la presencia de Dios. La mujer no iba a tener dolores en dar a luz. La mujer no iba a tener dolores cuando los hijos nacieran.
Dice la Escritura que la creación misma fue objeto de corrupción por causa del pecado. Por causa del pecado, los mismos animales fueron dañados, la creación misma fue dañada. Juntamente con el pecado entró la muerte. El hombre no iba a morir y ahora estaba muerto espiritualmente. Y no solamente muerto espiritualmente, sino que también iba a morir físicamente. Sus días estaban contados. No iba a vivir ya eternamente en la tierra, ya no. Por la transgresión hubo consecuencias. Consecuencias. De ahí viene la corrupción, como lo platicábamos hace algunas semanas. La corrupción, y cómo Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Caín mata a su hermano Abel, lo mata y actúa de la misma manera que sus propios padres, pecando, echando a las espaldas a Dios, pensando que no lo iban a descubrir, escondiéndose, pensando que Dios no había visto, la misma manera de actuar. Para este momento yo me imagino a Eva y a Adán cuando vieron a lo mejor el cuerpo de su hijo muerto y tal vez decían, me imagino simplemente, tal vez dirían, ¿por qué pecamos? ¿Por qué comimos de ese fruto? No estaría ahorita nuestro hijo así. Sin embargo, las consecuencias, muchas de ellas, son irreversibles. Irreversibles. Y sobre todo, las consecuencias eternas. Cuando una persona muere sin Cristo, ya nada se puede hacer. Oportunidad mientras estás aquí en la tierra. Después, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. El pecado entró la muerte. El hombre decidió desobedecer a Dios. El hombre decidió apartarse de Dios, ofenderlo, no hacerse responsable de sus actos, echarle la culpa a muchos otros y querer hacer entender a los demás que él o que ella no tienen la culpa de nada, que son buenos. Amado amigo, tú que vienes por primera vez, tú que vienes por primeras veces, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te encuentras hoy en día? ¿Estás vacío? ¿No hay felicidad? ¿No hay paz en tu alma? Es por una cosa, porque no está Dios contigo. Porque Dios no ha venido a ser el centro de tu vida. Porque Dios no ha venido a ser un Dios vivo y verdadero en tu corazón. Y porque tú sabes que has hecho cosas malas, cosas inadecuadas, pecado, maldad, de las cuales ni tú mismo estás de acuerdo en tu propia alma. Una triste historia de Adán y Eva, pero una triste historia que se ha repetido miles y miles y miles de veces. Miles y millones de veces se ha repetido. Y hoy en día se puede seguir repitiendo con muchos de los presentes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Esta es la historia del pecado y algunas de sus consecuencias. Esta es la historia del pecado, del primer pecado del hombre, el primer pecado en el mundo. Esto es lo que sucedió al principio de la creación. Con la ayuda de Dios estaremos viendo acerca de esto. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que Dios condena? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios demanda para poder
reivindicar mi vida para con Él, para poder volver como en ese momento Adán y Eva tuvieron que volver a rehacer esa relación con Dios. ¿Cómo lo podemos hacer ahora nosotros, que nos tocó vivir estos últimos tiempos? ¿Qué te parece si nos ponemos de pies? Pongámonos de pie y hagamos una sencilla oración. Una sencilla oración, una oración es hablar con Dios. ¿Y por qué no decirle a Dios, déjame entender mi vida, déjame ver cómo estoy? No quisiera engañarme. Somos eternos y necesitamos que un Dios eterno tenga misericordia de nuestras almas que son eternas. Hagamos una oración. Padre, porque dejaste escrito, Señor, a través de esta historia, tantas verdades, Señor, tantas verdades que son y que nos pueden servir para que nosotros tengamos cuidado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, Señor, y entendamos cómo debemos de caminar. Padre, te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes a comprender estas verdades más profundamente en nuestro corazón y que por el Espíritu Santo, Señor, sea aplicada la palabra en cada uno de los oyentes, Señor. Gracias por tu Espíritu, tu presencia, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Es un tema para reflexionar, para entender, tanto para aquellos que no conocen de Dios como para aquellos que conocen. Es importante entender lo que Dios pide y lo que Dios demanda. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.